Dios bendice a todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos una enseñanza titulada La noche avanza. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos. Padre bueno, en Cristo Jesús te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Señor, mira, cuando vamos a desarrollar esta enseñanza, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que tu palabra hable a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Como les dije, el tema, la noche avanza. Y nos dice la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros por alguna circunstancia estamos atravesando algún momento difícil y estamos orando, estamos clamando, buscando la presencia del Señor, pidiendo una respuesta a la situación la cual estamos atravesando, puede ser que llegue un momento en nuestras vidas en que el Salmo 44 toque nuestros corazones y nosotros, al igual que los hijos de Coré, podamos expresarle a Dios estas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo. Los hijos de Coré, hablando con el Señor, le dicen en el Salmo 44, despiértate, Señor. Necesitamos que hables a nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos el socorro que viene de lo alto. Y los escritores de este salmo, dice la Biblia que son los hijos de Coré, dicen: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Le dicen así a Dios. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Y vemos que los hijos de Coré están atravesando un momento de aflicción, están atravesando una situación muy difícil, están siendo agobiados, ven que la venganza de los hombres sobre ellos, aún por cosas que ellos no han hecho, se cumple. Ven también que son menospreciados, que son afrentados por sus personas conocidas y también por aquellos vecinos. Ven el escarnio y la burla en contra de ellos. Y ellos hacen esta pregunta y dicen: Señor, pero es que nosotros hemos estado bien contigo. Es que nosotros no nos hemos apartado de ti. Por eso leemos en el versículo 17 del mismo Salmo 44: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. Y dicen más: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ahora vemos, o podemos entender también, que cosas malas suceden a los que hacen bien, a los que están caminando rectamente y haciendo lo bueno y agradable delante de Dios. También la afrenta les persigue, el escarnio, la burla, también la vergüenza delante de los enemigos, la confusión y también los vituperios y la deshonra
de la sociedad, de los vecinos y de las personas, alcanzan a los que siguen el camino de la justicia, a los que siguen el camino de la verdad. Y es por eso que cuando nosotros que estamos caminando en Cristo, que sabemos que estamos llevando una vida recta para con Dios, nos alcanzan todas estas cosas, podemos en algún momento llegar a decirle a Dios: despierta, Señor, por nosotros, levántate por nosotros. Señor, así como tú has despertado por aquellas personas que tienen necesidad y tú le has provisto, despierta también por mí, mi Señor. Levántate, así como te has levantado en aquellos que les has dado bienes, riquezas y prosperidad en este mundo. Levántate también por mí, Señor. Socórreme, mira mi afrenta, prospérame, Señor. Sácame del lodo de la aflicción, sácame del lodo cenagoso de la angustia y trae una respuesta para mi vida. Y nosotros también, en algún momento, también decimos, como dijeron los hijos de Coré: ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes de nosotros. Y ellos decían: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción, de nuestra opresión, Señor? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. O sea que estamos en verdad angustiados y nuestro cuerpo está postrado en tierra, Señor. Despierta, Señor, porque nos hemos humillado ante ti. Y son los hombres los que en este momento, motivados por su justicia también, motivados por seguir el pacto de Dios, dicen: Señor, nosotros hemos obrado rectamente y esperamos tu bien. Por eso nosotros podemos comprender cuando David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David decía: yo voy a ver la respuesta de Dios es aquí en la tierra. Aquí donde estoy siendo afligido, veré cómo Dios hace con aquellos que me afligen. Veré cómo Dios obra en aquellos que se burlan de mí, en aquellos también que me maldicen, en aquellos que me afrentan, y Dios hará algo en ellos. Pero también veré en esta tierra cómo Dios me prospera, cómo Dios me engrandece, cómo Dios bendice a mi familia, cómo Dios bendice a mis hijos, cómo Dios también obra su gran bondad en mí. Hubiera yo desmayado, pero él dijo: no desmayé, porque estaba seguro que iba a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra, y así como tenía esa seguridad, así la viví también. Por eso cuando leemos Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Y David tenía una certeza y tenía una convicción de que iba a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Nosotros también estamos llamados a tener la certeza y a tener la convicción de que Dios nos va a bendecir también en esta tierra, porque ya Dios nos bendijo en las alturas, en el reino de los cielos. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y somos parte del reino de los cielos. Somos hijos de Dios, ya somos bendecidos, como dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, tenemos toda bendición espiritual en los lugares altos, en el cielo. Pero también creemos, como David, que veremos la bondad de Jehová acá en la tierra. Y ahora vemos cómo el apóstol Pablo, amonestando a los efesios, les llama a reflexión y les dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Ahora no es la oración de aquellos hijos de Coré, este cántico diciéndole: Señor, despierta por nosotros, levántate por nosotros. Ahora es el apóstol Pablo hablándonos a nosotros, la iglesia de Jesucristo, y nos llama, nos pide que despertemos y que nos levantemos. Porque ¿cuántos despiertan y se quedan en la cama? Y a veces pasan horas despiertos ahí en la cama porque no quieren levantarse. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente despertemos, sino que también nos levantemos.
Y hay un momento que a veces nos pasa que despertamos y parece que el sueño pasa una cortina y se nos va. Y en lugar de dar vueltas en la cama, es el momento de levantarnos y hacer lo que dice el mismo Salmo 44. Dice, nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, el versículo 25. O sea, estamos humillados delante de Dios. Entonces, si en algún momento el Señor nos despierta y se nos va el sueño, pues levantémonos, postrémonos de rodillas y oremos, porque ese es el deseo de nuestro Señor. No siempre nos va a pasar, pero cuando nos pase, digamos, Señor, me estás llamando a orar, debo levantarme, no me voy a quedar aquí en la cama. Y entonces, cuando estudiamos Efesios 5:14, comienza diciendo, despiértate tú que duermes. Y al parecer, estas personas están durmiendo, pero entre los muertos. Cuando vamos al mismo Efesios 5, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Primero les está molestando y les dice también, ni palabras deshonestas. ¿Será que algunos de nosotros usa palabras deshonestas? Y si las usamos, ¿será que nos redarguye nuestra alma? ¿O nos redarguye nuestro espíritu? ¿O nos redarguye el Espíritu Santo? Dice, no usemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería. ¿Qué son esas truanerías? Son esas pequeñas trampas para nosotros alcanzar cosas. Usamos de viveza para poder alcanzar muchas cosas. Hay un dicho en México que dice, el que no tranza, no avanza. O sea, si no haces una trampa, no vas a progresar. Pero ese es un dicho del mundo. Y es un dicho, yo creo que se lo inventó el mismo diablo y se lo enseñó a la gente, para que ellos se estimulasen siempre a hacer cosas malas, para alcanzar sus deseos, para alcanzar sus propósitos. Pero entonces continúa diciendo, palabras deshonestas, necedades, truanería, no convienen, sino que tengamos acciones de gracias para nuestro Señor. O sea, frutos de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor y que traigan alabanza para Dios. Dice también, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nuevamente toca la fornicación, pero la inmundicia, la avaricia, el amor al dinero, porque el dinero no es malo. Malo es que nosotros amemos el dinero. Nosotros podemos tener mucho dinero y eso no es malo. Eso es bueno porque es una bendición de Dios. ¿Y a quién tenemos que dedicarle el amor? A Dios. Decir, Señor, yo te amo, Señor, porque tú me has dado bienes, me has dado dinero, me has dado riqueza. Pero no vamos a decir, Señor, amo toda la riqueza que tú me diste, yo no puedo vivir sin esta riqueza. Porque en ese momento hicimos de nuestro corazón el pecado de avaricia. Y la avaricia es un pecado que dice la Biblia que es como la idolatría. O sea, hicimos un ídolo al dinero, un ídolo de los bienes. Pero el Señor nos dice, esas cosas no nos convienen. Y por eso nos dice, despierta, levántate, tú que duermes. Dice, despiértate, tú que duermes. Porque muchos se quedan dormidos en el pecado. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza mencionando, dice, muchos se duermen en la avaricia, muchos se duermen en la fornicación. Porque ¿cuántas personas viven en concubinato y forman parte de la iglesia? ¿Y por qué no se casan? A veces son solteros, ella y él, pero no quieren casarse porque no sienten de casarse. Y pasa 1 año, 2 años, 3, 4 y 5 años y todavía no sienten de casarse. ¿Y saben por qué no sienten de casarse? Porque se quedaron dormidos entre los muertos. En el mundo vivir en concubinato es perfectamente normal. En el mundo la avaricia es normal. En el mundo la fornicación es normal. En el mundo el pecado también de decir malas palabras es totalmente normal. Y eso las personas lo practican, lo hacen. Y para ellos su conciencia no les dice que está mal. Y no hay el Espíritu Santo en ellos que les diga que está mal.
porque dice la palabra que cuando nosotros nos hemos quedado dormidos en el pecado, que nos hemos quedado dormidos con los muertos, entonces nuestro corazón no nos reprende, ni nos reprende nuestro espíritu, pero mayor que nuestro corazón, que nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo, tampoco nos reprende. ¿Y por qué será que el Señor no nos reprende cuando nos hemos quedado dormidos entre los muertos? Porque no queremos despertar. Y si despertamos, no queremos levantarnos. O sea, les decía, muchos tienen 5 años y más en el Evangelio y todavía viven en concubinato. Están, como dice la palabra, en fornicación, pero no quieren casarse. Y así muchos también dicen palabras deshonestas y han pasado 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años en el Evangelio y siguen diciendo palabras deshonestas. Y ya su corazón no les reprende. Y dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es el Espíritu Santo. Y Él nos va a reprender. Pero cuando ya las personas tienen tiempo en el Evangelio y dicen malas palabras desde que comenzaron y han pasado 4 y 5 años y siguen diciendo malas palabras, ya su corazón les dice, no puede decir malas palabras, está bien. Y el Espíritu Santo no les dice nada. Y cuando ellos escuchan la palabra, sus oídos escuchan pesadamente y tampoco entienden. ¿Por qué? Porque se durmieron con los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Todas las personas que están muertos en delitos y pecados que están allá en el mundo. Y ellos practican el pecado y eso es normal. Cuando nosotros practicamos el pecado y lo hacemos de una forma normal como los que están en el mundo, entonces estamos durmiendo con los muertos. Por eso es que dice en Efesios capítulo 5 que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, te quedaste dormido con los que hacen pecado, practicando el pecado que ellos practican. Y tienes que levantarte de ese lugar. Y si nosotros nos despertamos y levantamos de ese lugar, entonces dice la palabra, nos alumbrará Cristo. Volverá el Espíritu Santo a redarguirnos de pecado cuando nuestra conciencia no nos quiera redarguir. Porque el Señor le da la oportunidad a tu conciencia, a mi conciencia, que nos reprenda de pecado. Pero cuando tu conciencia quiere dormirse en el pecado, inmediatamente el Espíritu Santo se levanta por nosotros y como Él es mayor, también nos exhorta y nos dice, esto está mal delante de Dios. Si nosotros prestamos atención a la voz de nuestra conciencia, no llegará la voz del Espíritu a corregirnos. Pero si no prestamos atención a la voz de nuestra conciencia, llegará la voz del Espíritu y entonces es el momento de decir, Señor, me postro ante ti, reconozco mi pecado, quiero apartarme de él, ayúdame. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a bendecirnos. Ahora cuando el Señor nos dice, levántense de los muertos, entonces dejemos ya de compartir el pecado del mundo. Dejemos ya de compartir las cosas del mundo que no le agradan a Dios. Compartamos con el mundo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Eso sí podemos compartirlo con ellos, llevárselo. Pero decir, tomar del pecado de ellos para compartirlo nosotros, no debemos, porque el Señor dice, estas cosas ni se nombren. Estas cosas no les convienen a ustedes porque ustedes son hijos de Dios. Y por eso las personas del mundo testifican de los hijos de Dios y dicen, pero es que los cristianos no dicen groserías, los cristianos no dicen malas palabras. Los cristianos, si lo dijo aquel que es cristiano, tiene que ser verdad porque los cristianos saben que ellos no deben decir mentiras. Y entonces el testimonio de Cristo nos persigue a nosotros. Y como el testimonio de Cristo nos persigue, nosotros debemos amoldarnos al testimonio de Jesucristo de tal forma que se refleje Cristo en nuestras vidas, se refleje Cristo en nosotros. Dice también que si nosotros logramos levantarnos de allá, salir de los muertos, porque nos dormimos en el pecado y estamos durmiendo con los muertos, pero dice que si despertamos, nos levantamos de los muertos, entonces la luz de Cristo va a alumbrar nuestras vidas, nos va a guiar a toda justicia, nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué dice el versículo 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
Entonces nos llama a que nosotros debemos mirar, pero con diligencia, cómo estamos caminando en Cristo. Debemos hacer un autoanálisis de nosotros, siempre ser constante, ser diligente, analizando nuestras vidas en Cristo. ¿Para qué? Para que no sea que nos hayamos dormido en alguno de esos que nosotros llamamos pecadillos, pecados pequeños. Porque a veces nos dormimos en las mentiras blancas, a veces nos dormimos en la codicia, a veces nos dormimos en desear la mujer de nuestro prójimo. Y son cosas que nosotros, como están sucediendo en nuestra mente y están sucediendo en nuestro corazón, las menospreciamos y pensamos que son pecados menores, pecados que Dios no los toma en cuenta. Pero ¿qué dijo Jesús? Si alguno viere una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto os digo que ya adulteró con ella en su corazón, y se le cuenta como pecado. No la tocó, no la abrazó, no la besó, no se acostó con ella, pero la Biblia dice, se te cuenta como si lo hubieses hecho. Entonces, en los pecados de nuestra mente debemos cuidarnos, porque son los que menospreciamos más, pero que se cuentan también como pecados, y de los cuales también debemos postrarnos ante Dios y decirle, Señor, perdóname, porque miré a aquella mujer y la codicié en mi corazón, la deseé, quise acostarme con ella. Perdóname, Señor. Igual una hermana también le puede pasar y decir, Señor, perdóname porque vi a aquel hombre y quise acostarme con él, Señor. Porque así como nos sucede a nosotros los hombres, le sucede a las mujeres, pero todos estamos llamados de parte de Dios a reconocer nuestros pecados y confesarlos. Cuando nosotros no confesamos esos pecados delante de Dios y los dejamos pasar, entonces comenzamos a dormirnos. Porque en el momento que hacemos las cosas, nuestra conciencia nos dice, pero tú eres cristiano. Y nosotros decimos a la conciencia, quédate quieta. Pero entonces llega la voz del Espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios, ¿qué está pasando? Y nosotros decimos, Espíritu Santo, sí, yo sé, pero no reconocemos ni decimos perdóname. Entonces ahí comenzamos a dormirnos. Y pasa el siguiente día, y la semana, y los meses, y seguimos viendo a las personas y codiciando para acostarnos con esas personas, seguimos adulterando. Entonces somos adúlteros delante de Dios por codiciar a cuantas mujeres vemos en la calle. Y el Señor nos dice, te has dormido en ese pecado, te has dormido en las groserías, te has dormido en la ira, en la gritería. ¿Cuántos nosotros como cristianos, cuántos de nosotros somos gritones y gritonas? Y cuando vamos a tratar con nuestros hijos, que vamos a hacerle cualquier corrección, primero pegamos 4 gritos que se escuchan, 4 o 5 casas de los vecinos, allá escuchan los gritos de la cristiana, del cristiano que está corrigiendo a su hijo. Y ese cristiano no ha visto o no ha querido considerar que la palabra dice que quítese de vosotros toda gritería, toda ira, toda malicia, todas las malas palabras. Entonces no ha considerado esa parte en la palabra y se durmió en la gritería, se durmió en la ira, pero eso es pecado. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Por eso nos dice, si ustedes se van a irar, no pequen. Pero es difícil airarse y no pecar. Pero el Señor nos dice, yo les doy permiso de que pueden airarse, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Y dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. O sea, no deje pasar los días con una ira, con un enojo, con una molestia en contra de alguien. Tienes que solucionar en el mismo día. Porque en el momento que nos airamos y tenemos el enojo, tal vez no queremos solucionar, pero después que las aguas bajan, debemos ir y solucionar, porque así no hemos dejado que el sol se oculte sobre nuestro enojo. Y nos dice entonces que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar el tiempo. Y cuando nosotros vemos en Colosenses nos dice que debemos redimir el tiempo. O sea, que debemos usar el tiempo de la mejor forma posible.
Y cuando tenemos tiempo libre, a veces queremos pasarlo todo el día en la televisión, o queremos pasar el tiempo en un juego, en una actividad. Pero si lo aprovechamos y reconocemos que estamos viviendo días malos, entonces decimos, bueno, que quiero ver una película, voy a apartar primero un tiempo para alimentarme de la palabra. Voy a apartar un tiempo para escuchar una enseñanza, porque si puedo ver una película que dura 1 hora y media, creo que puedo escuchar una enseñanza que dura 45 minutos. Ni siquiera la mitad de lo que dura la película. Y la enseñanza es para vida eterna. Y la película es simplemente para distraerme 1 hora y media. Entonces sí debemos aprovechar bien el tiempo y podemos hacerlo. Por tanto, no sea insensato, nos recomienda, sino entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la única forma de entender la buena voluntad de Dios es cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿dónde vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo hacemos para que esta mente sea renovada? A través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios la mente se va renovando. Y entonces cuando la palabra nos dice, quítese de vosotros toda ira, gritería, enojo, malicia, reaccionamos y decimos, Señor, ya tengo 5 años en el Evangelio y soy una persona que le grita con ira a mis hijos. Ya no quiero ser más así, quiero cambiar, Señor. Dios mío, tu palabra me dice que tiene que quitarse. Y no dice que tú me la vas a quitar, sino que tu palabra dice, quítese de vosotros. O sea que yo tengo que quitar la gritería de mí. Y es que nosotros como cristianos evangélicos estamos acostumbrados a decir al Señor que nos quite nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya lo quitó. O sea que si Cristo ya hizo su parte, usted y yo estamos llamados a hacer la parte que nos corresponde. Cuando el Señor dice, quítense de vosotros toda gritería, ira y enojo, quiere decir que lo quitemos nosotros. Si el Señor nos dijese, quítense la chaqueta, entonces tengo que quitar la chaqueta. Así es, quitarme la ira. Yo debo luchar y quitarla de mí, sacarla de mí, luchar en contra de ella, luchar en contra del enojo que me hace que sea una persona que grita y use la gritería, y que para corregir, y que para mostrar autoridad, y que para sentirse superior a la persona, al niño, a la niña, o al esposo o a la esposa, porque los que tienden a usar la gritería como una arma de autoridad, la usan no solamente con los niños, con los hijos, sino que la usan con el esposo, con la hermana, con el hermano, con el papá y con cualquier persona. No les interesa porque están acostumbrados a corregir a través de los gritos. Pero el Señor nos llama que no debe ser así. Y nos dice que debemos ser entendidos cuál es la buena voluntad de Dios. Y solamente a través de la palabra vamos conociendo su buena voluntad, que es agradable y es perfecta, renovando nuestro entendimiento, sacando las cosas que a Dios no le gustan y metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón todas aquellas cosas que a Dios le agradan, que están de acuerdo a su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y es así que cuando nosotros estudiamos esta parte donde nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo, entonces nos conduce a Romanos capítulo 13, versículo 11. Y Romanos nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca la salvación de nosotros que hace 15 años, 10 años, 5 años atrás, que cuando recibimos al Señor. Porque han pasado 5 años
Y quiere decir que son 5 años menos que faltan para nuestro encuentro con Dios. Y los que tienen 30 años, ya pasaron 30 años, que dicen son 30 años menos para estar con Dios. Porque nosotros vamos a una eternidad con Dios y tenemos 2 vías hasta el presente para llegar a Dios. Una, la muerte. A través de la muerte nosotros llegaremos a Dios. Hablo de la muerte física para los que estamos en Cristo. Y la otra es el levantamiento de la iglesia. Entonces nos dice Romanos que nosotros ya conocemos el tiempo y que es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, hoy está más cerca la venida de Cristo que hace tal vez 15, 20, 30 años atrás cuando recibí al Señor. Hoy está más cerca. ¿Por qué? Porque ya pasó ese tiempo. Falta menos. Y si nosotros sabemos que está más cerca la venida del Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros para esperar ese evento en el cual nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo para estar por siempre con Él por la eternidad? ¿Cómo nos estamos preparando o será que ya estamos preparados? Porque para todos aquellos que se están preparando, quiero decirles que no debemos estar preparándonos. La Biblia nos pide que debemos estar ya preparados. Entonces, si usted considera que se está preparando, ya deje de prepararse y prepárese de una vez. Esté listo, bien sea para partir con Cristo a través de la muerte o con Él por la eternidad a través del levantamiento de la iglesia. El Señor, de una o de otra manera, nos va a llevar al cielo, bien sea por la muerte o bien sea por el levantamiento de la iglesia. Y nosotros sabemos que estamos viviendo el último tiempo. Ya para la venida de Cristo solamente falta que Cristo descienda y esté allá en los cielos, levante a los muertos y nos levante a nosotros también, a los que murieron en Cristo y a nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Estamos esperando ese evento, el evento profético que está por cumplirse de la palabra de Dios, que todavía no se ha cumplido, es el levantamiento de la iglesia. Que Jesucristo venga, como dice en Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estaremos por siempre con Él por la eternidad. Ese es el rapto o levantamiento de la iglesia, no es la segunda venida de Cristo, es el levantamiento de la iglesia, es el evento profético que estamos esperando que se cumpla. Y el Señor nos dice, es hora de levantarse, es hora de levantarnos del sueño. Y nos dice, despiértate tú que duermes y levántate también. ¿Para qué? Para que Cristo nos alumbre, porque hoy está más cerca la venida de Jesucristo. Nos preguntamos también, ¿Dios en su venida irá a levantar a aquellos que se han dormido en el pecado? ¿Irá a levantar a aquellos que están durmiendo en la codicia, en la avaricia, en la fornicación, en el adulterio? ¿Irá a levantar a aquellos que duermen en las malas palabras? ¿Irá a levantar a aquellos que se durmieron en la glotonería? Porque nosotros a veces consideramos que la glotonería no es que yo no soy glotón, sino que me gusta comer mucho. Pero el Señor también nos dice que es un pecado, que nosotros no debemos ser glotones. Y como no lo consideramos pecado, pues a veces somos personas que comen y comen y comen y parece que nunca nos saciamos. Ojalá y fuésemos así con la palabra. Ojalá y tuviésemos glotonería, pero de la palabra de Dios, de querer alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos. ¿Por qué? Porque con nuestro espíritu, con nuestra alma, no va a suceder lo mismo que con nuestro cuerpo. Físicamente, si comemos mucho, tal vez demasiado, vamos a ir engordando, 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 engordando. Llegará un momento que no podremos con nuestro peso. Pero espiritualmente, si nos alimentamos de la palabra,
cada vez nos hacemos más fuertes, más robustos, más fuertes, más robustos, más fuertes, más fuertes. Pero no nos engordamos espiritualmente de que nuestra alma se va a volver gorda hasta reventar, no. Sino que vamos a ser más fuertes espiritualmente y vamos a tener más salud espiritual. Porque la palabra cada vez que nos alimenta nos va a llenar de vida. Mientras que físicamente nuestro cuerpo está creado para recibir la cantidad de alimento necesaria para que él esté bien. Y cuando abusamos, entonces comienzan a dañarse algunas funciones en nuestro cuerpo. Por eso conocemos enfermedades como el colesterol alto, y así vienen las otras enfermedades de la mala circulación, y así el corazón también comienza a fallar y otros órganos del cuerpo comienzan a fallar porque físicamente no estamos hechos para que nos alimentemos más de lo que debemos. Pero espiritualmente estamos hechos para que la palabra de Dios nos alimente y nos alimente, para que cada vez que nos está alimentando estemos más sanos, más fuertes y más robustos. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos llena de vida cada vez que nos alimentamos de ella. Entonces, redimir el tiempo es aprovechar el tiempo al máximo. Ahorita que usted está escuchando la palabra, quiero decirle que usted está redimiendo su tiempo. No crea que usted está perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo muchas veces en 3, 4, 5 horas en película y no nos duele. Así que gocémonos si podemos, aunque sea, escuchar 40, 45 minutos de la palabra, porque estamos redimiendo el tiempo. Más vale un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella, dijo David. Pero yo le quiero decir hoy, más vale 45 minutos que usted escuche esta enseñanza que todas las horas que usted dedica en aprender cualquier conocimiento de este mundo, o que usted dedica en las películas, o que usted dedica en el deporte, o que usted dedica en cualquier cosa que usted quiera dedicar. Valen más los 45 minutos escuchando la palabra de Dios que aquel tiempo, porque la palabra de Dios te da vida, te enriquece. La palabra de Dios te llena de salud espiritual, pero también te va a dar salud física. También te va a dar la bendición de sentir paz con Dios y de sentir que estás escuchando un alimento que llena tu alma. Porque todo lo del mundo llena tu carne. Los deseos del mundo, la vanagloria del mundo y todas las cosas que nosotros vemos de la sociedad y de la vida en la cual nos desenvolvemos, que nos parecen buenas y agradables, solo satisfacen la carne. Pero la palabra de Dios satisface tu alma y la transforma y renueva tu entendimiento para que estés bien delante de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos el versículo 12 de Romanos 13, dice: la noche está avanzada, donde tenemos el tema, la noche está avanzada y se acerca el día. Ya se acerca Jesucristo, ya viene Jesucristo. Desechemos pues las obras infructuosas de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pero entonces, si se acerca el día de Jesucristo, ¿qué estoy haciendo yo para esperar el día de Jesucristo, el levantamiento de la iglesia? Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos dice y nos recomienda, dejen ya el sueño. Es el momento de velar. Cuando digo que dejen el sueño, no estoy diciendo que no duerman, que no se acuesten a dormir. Estoy diciendo que dejen de dormirse en el pecado. Dejen de dormirse en aquellas cosas que se acostumbraron, que saben que están mal delante de Dios, pero que como ya nadie les corrige, entonces ustedes ya tampoco las toman en cuenta. Dejen de dormirse en esas cosas y velen en no caer nuevamente en practicar esos pecados en los cuales nos dormimos. Como les dije, nos podemos dormir en la avaricia, en la codicia, en las malas palabras, en la gritería, en el enojo, en tantas cosas que son pecados, nos dormimos. Pero entonces velar es que nos despertemos, nos levantemos, nos apartemos de eso y estemos pendientes de no volver a caer. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, dice la palabra, versículo 38 primero, hablando acerca de los días de Noé, Jesucristo dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días se casaban, se daban en casamiento, y dice: y ellos no entendieron.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así hoy en día muchas personas viven la vida sin tomar en cuenta este mensaje que se les dice que Jesucristo ya viene, que Jesucristo nuevamente vendrá a esta tierra, pero antes de su venida dice que va a levantar la iglesia y que todos los que creen en Él serán salvos, mas los que no creen en Él serán condenados. Los que reciben a Jesucristo tienen salvación y vida eterna, mas los que no le reciben tienen condenación eterna. Y uno está predicando este mensaje arrepentidos y convertidos porque Jesucristo quiere llevarle al reino de los cielos, y las personas no quieren aceptar este mensaje, no quieren escuchar esta palabra. Y piensan y dicen, bueno, es que los evangélicos están diciendo que Cristo viene desde que Cristo resucitó, porque hasta reconocen que Jesucristo resucitó. Y dicen, no, ya tiene más de 2000 años diciendo que viene, porque el apóstol Pablo y todas aquellas personas decían que Cristo ya viene. Y entonces no quieren escuchar el mensaje, pero dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muchos de los que escuchan hoy tal vez no van a entender hasta que llegue Jesucristo, levante la iglesia, y en ese momento no es que el diluvio se los va a llevar a todos, en ese momento es que se van a quedar todos sin ir al reino de los cielos, por no haber escuchado. Y aquellos que se durmieron en sus pecados no quisieron tampoco escuchar esta palabra de amonestación que dice, despiértate, levántate y apártate de ese pecado. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces dice la palabra, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos vuelve a decir el Señor, Mateo 24:42, que no sabemos a qué hora debe venir nuestro Señor. Y vemos el caso de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, o las 5 prudentes y las insensatas. Ellas, unas fueron a las bodas y otras se quedaron, porque las que se quedaron estuvieron confiadas y dijeron, bueno, ahí queda poquitico aceite. Y si viene el Señor, pues le decimos aquí a las que están con sus lámparas llenas de aceite que nos den. Pero dice que vino el esposo mientras ellas andaban buscando aceite. O sea que por eso les digo, no esté preparándose, prepárese ya para ir con el Señor. Porque si el Señor no viene, puede ser que mande a la señora, a esa señora que llaman muerte. Y usted dirá, ¿quién está más cerca, la muerte o Cristo? No sabemos cuál de las dos está más cerca. Mientras estemos vivos, sabemos que la muerte no la podemos evadir. Y nuestra partida con el Señor, tampoco podemos decir, Señor, no venga. El Señor vendrá en el momento que así lo decida, sea que estemos preparados o no. Habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y fueron con el Señor, y 5 no estaban preparadas y no fueron, 5 se estaban preparando. Y el Señor dice, sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor viene. ¿Quién es el siervo que el Señor le encuentre haciendo así? Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué está haciendo? Velando, está esperando, preparado, listo para ir con el Señor. Por eso que vemos que Jesucristo, antes de ir a la cruz, cuando nosotros vamos a Mateo 26, dice la palabra que Él fue y estuvo velando y orando. Y Jesucristo llega al monte de Getsemaní con sus discípulos y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, comenzó a angustiarse en gran manera y les dijo estas palabras, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La antesala de Jesucristo de ir a la cruz la pasó orando, velando, pidiendo la ayuda de Dios. La antesala de nosotros, la iglesia, antes del levantamiento, debemos pasarla también velando y orando, y en la palabra, buscando la ayuda del Señor, porque a eso nos llama el Señor. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que tomó a Pedro, Jacobo y Juan y les dijo, vengan conmigo, y les pidió que velasen con Él. Dice la palabra, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo esta palabra, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y a los que había convidado a Pedro, Jacobo y Juan, y dice,
los halló durmiendo y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. Usted que está esperando a Jesucristo, yo que estoy esperando a Jesucristo, ¿será que estamos velando por lo menos una hora? Y velar es que nosotros a diario, todos los días, después que despertamos de dormir, estemos conscientes: Cristo viene, Señor, yo quiero ir contigo. Y si viene la muerte primero, yo quiero partir contigo. No podemos perder la conciencia diaria en nuestra vida, en nuestro vivir, de que Cristo viene o que la muerte se va a presentar. Y no es que estemos ahí intrigados, sino que estemos deseosos de decir: Señor, ya voy a estar contigo, porque hoy es un día más que viví, falta un día menos para estar contigo. Y el Señor dice la palabra que fue otra vez a orar, y antes de eso le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y dice que vino y otra vez los halló durmiendo. Entonces el Señor dice que antes de ir a la cruz, veló. Nosotros en la antesala, antes de ir a la cruz, Él veló y oró. Nosotros ahorita que estamos en la antesala del levantamiento de la iglesia, el Señor nuevamente nos dice: velad y orad, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice la Biblia también que en un abrir y cerrar de ojo, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando leíamos en la parte de atrás, en Mateo 24 dice que si nosotros supiésemos a qué hora iba a venir el ladrón, nosotros velaríamos y no dejaremos minar la casa. Pero como no sabemos a qué hora viene Jesucristo, hoy, mañana y todos los días de vida que Dios nos dé, debemos saber y estar conscientes, decir: Señor, ya tú vienes, se acerca tu venida y quiero partir contigo, por lo cual no quiero dormir con los muertos, no quiero dormirme en el pecado con los muertos, con los que practican el pecado, sino quiero levantarme del sueño y que la luz de Cristo alumbre mi vida. Démosle gracias a Dios. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos estudiado y que ella edifique y traiga bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.